La mayoría de las personas pierden la negociación antes incluso de decir una sola palabra. La clave para gestionar las emociones en estas conversaciones difíciles y en la vida en general es aprender a identificar tus emociones lo antes posible. A esto lo llamo la teoría de la chispa en la gestión emocional. Imagina que estás caminando por el bosque y de repente una chispa cae al suelo y entonces la maleza empieza a prenderse en fuego. Mientras más pronto seas capaz de detectar esa chispa, más pronto podrás controlar ese fuego. Así que quiero que prestes atención a tus señales. Cada persona tiene señales diferentes. Yo lo siento en el pecho, otras personas notan cambios al respirar o en su rapidez y agilidad al responder. Sea lo que sea para ti, empieza a prestarle atención, porque al reconocer que estás emocional, con mayor antelación podrás controlar esas emociones. La clave para mantener la compostura cuando notas que empiezas a emocionarte es encontrar tu propio camino personal y este es muy diferente para cada persona. Pero para mucha gente lo mejor es concentrarse en la respiración. Así que trato estas conversaciones difíciles como meditaciones. Y sé que suena muy extraño porque se considera una interacción de altísima presión, pero si puedo tomar esto de nuevo y convertirlo en un juego de gestión emocional y ver cuán tranquilo y sereno puedo estar. Bajo presión, ahora puedo tener un mucho mejor control sobre cómo me siento. En todas estas conversaciones. Y es aquí donde entra en juego la curiosidad compasiva. La curiosidad compasiva la diseñamos no solamente para las conversaciones externas con otras personas, sino también para la conversación interna contigo mismo, para gestionar tus emociones. Son los mismos 3 pasos, así que primero, internamente, voy a reconocer y validar mis emociones. Las voy a enumerar. Luego, en el segundo paso, seré curioso y compasivo conmigo mismo. Voy a hacerme preguntas para entender de dónde vienen estas emociones. Luego, en el tercer paso de resolución conjunta, busco cómo sentirme mejor emocionalmente y qué hacer en la conversación real. Y lo más hermoso es que puedo hacerlo antes de la conversación, cuando me doy cuenta de que será una charla tensa. Voy a pasar por este proceso para poder usar la preparación emocional. Este es un gran error que la gente suele cometer. Solo se preparan estratégicamente para estas conversaciones. No se toman el tiempo para prepararse emocionalmente. Así que si sé que hay una alta probabilidad de que me sienta emocional, voy a pasar por este proceso de antemano. Voy a enumerar mis emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Usualmente y por lo general es más de una cosa. Por ejemplo, podrías decir, me siento enojado. Bueno, la ira es una emoción secundaria, no una emoción primaria. Por lo general, hay algo más. ¿Qué es lo que te está haciendo enojar? Así que podría ser ira, podría ser sentimiento, podría ser falta de respeto, podría sentirme un poco decepcionado. Sea lo que sea, solo haz una lista hasta que no tengas nada más que agregar. Luego me preguntaré por qué me siento así hasta entenderlo. Lo hermoso es que una vez que entro en la conversación, al practicarlo más seguido, puedo hacerlo justo en la mitad de una conversación. Y puede tomar menos de 10 segundos. Un pequeño truco que uso es tener siempre un bolígrafo y papel durante estas conversaciones. Lo verás en la simulación con Gareth. Muchas veces ni siquiera escribo notas sobre la negociación. Solo estoy garabateando. Convierto esto en una meditación, repasando la curiosidad compasiva hasta que me calmo y regreso a la conversación, listo, sabiendo lo que tengo que decir. Con Gareth sentí las emociones bastante rápido cuando me pidió ir por café. Luego pensé, no soy tu sirviente, pero tuve que calmarme, así que no me levanté rápido, me levanté muy despacio y tuve que planear de forma más consciente mi siguiente movimiento. Así que dije, está bien, voy a buscar café, pero tú me vas a traer agua, y así estoy desacelerando y controlando mi ritmo. Así que muchas veces convierto mi propio movimiento en una meditación. Empiezo a ir más despacio y a recuperar la compostura, porque lo que pasa es que muchas veces cuando te sientes emocional, sientes que lo próximo que tienes que hacer o decir es lo correcto. Así que puede parecer correcto, pero puede que no lo sea. Y muchas veces, mientras más me dicen mis emociones que diga algo y lo diga rápido, más escéptico me vuelvo de esa próxima cosa que siento que debo decir. Cuanto más rápido quiero actuar, más lento me vuelvo, porque, como me enseñó mi papá cuando empecé a conducir, cometes más errores yendo demasiado rápido que yendo despacio. Así que, si sientes que esas emociones surgen, desacelera las cosas para no fallar o tener errores.
Déjame contarte una historia. Una vez estuve en una negociación, o al menos eso creía yo, que iba a ser una negociación grande. Iba a ser, según yo creía, el mayor acuerdo mediático en la historia de la American Negotiation Institute. Me sentía realmente bien. Sentía que estábamos muy bien posicionados. En la charla, intercambiamos cortesías, entramos en materia y fue en una llamada remota. Era una videollamada. Dijeron, bien, vamos a entrar en esto. Y añadieron, antes que nada, nos ha encantado trabajar contigo. Y pensé, Dios mío, están diciendo cosas bonitas sobre mí. Se acabó. Están cancelando el contrato. Y eso hicieron. No era algo personal. Dijeron, tu desempeño es muy bueno, pero solo estamos cambiando por completo nuestra estrategia de negocio. Así que todo este programa, tú y todos los demás involucrados, se termina. Y entonces para mí veo como el 40% de los ingresos de la empresa desaparecen frente a mis ojos. Así que esto fue lo que hice. Recuerdo que una vez estaba hablando con uno de mis clientes y me dijo que en estas conversaciones difíciles lo que hacen es preguntarse, ¿qué diría Kwame? Y luego hacen eso. Así que me dije a mí mismo, bien, ¿qué le dirías a un cliente que hiciera en esta situación? Solo llevamos 5 minutos de conversación. Sé que tenemos esta reunión programada para unos 45 minutos. Me estoy tomando mi tiempo. Entonces, ¿qué le diría a un cliente que hiciera, que sienta curiosidad? Aquí hay una regla muy simple. Si no sabes qué decir a continuación en una conversación, lo siguiente que deberías hacer es hacer una pregunta. Así que me dije, escucha, si logro mantener la calma en esta situación, entonces puedo mantener la calma en cualquier conversación. Así que recurrí a la curiosidad compasiva. Reconocí y validé sus emociones y sus perspectivas. Demostré que entendía de dónde venían y luego sentí curiosidad por la dirección futura de su empresa. Y entonces me di cuenta de que, a medida que hacía más preguntas, empezaron a compartir todos los planes futuros para su empresa. Y me di cuenta de que en realidad hay una oportunidad mayor si hago este cambio de audio a video. Así que al obtener los detalles sobre la dirección futura, reconocí que podía cambiar la estrategia de la empresa que iba a emplear para obtener más dinero. Con una oportunidad en video en lugar de audio, fue un gran ejemplo porque, de nuevo, fue la peor noticia que he recibido, en vivo, durante una negociación. Así que me concentré y usé la curiosidad compasiva. Mi compañero estaba en la llamada y me sentí mal porque él se aterrorizó al oírla. Tras la llamada me dijo, nunca había visto algo así, porque incluso tras recibir esa noticia, seguía sonriendo. Es como si no te hubiera afectado en absoluto. Al estar yo tranquilo, sereno y centrado, ellos también lo estaban, y se sintieron cómodos para compartir información increíblemente sensible. Y ese es un ejemplo de cómo gestionar emociones y curiosidad fueron las herramientas que necesité en una negociación difícil. Para dejar de complacer a los demás, debemos reconocer que es un hábito mental a superar. Aunque hoy estoy en un buen lugar al respecto, aún oigo esa voz en mi cabeza. Todavía escucho esos susurros que dicen, ríndete, cede, ajusta tu posición, da tu brazo a torcer. Así que lo escucho, pero lo trato igual que a una emoción, lo reconozco, lo valido, lo etiqueto, digo, está bien, escucho esa voz. Sé exactamente lo que es esto, pero sé que es un pensamiento emocional, no un pensamiento estratégico. Una vez que lo investigo y reconozco que mi emoción me lleva en la dirección equivocada, puedo aceptarlo, dejarlo a un lado y seguir. Es vital entender que, incluso al superar esto, sentirás ese impulso y está bien. Tus sentimientos siempre te acompañarán en este camino, pero nunca pueden tener las manos en el volante. Creo que lo fundamental es reconocer eso. Comprometerse es clave en una negociación, pero no es esencial en cada proceso. Solemos confundir el significado de compromiso y cuándo aplicarlo, porque es una palabra que nunca debería estar sola cuando estamos pensando en una negociación. ¿Es un compromiso estratégico o un compromiso recíproco? Un compromiso estratégico es cuando en esta conversación me comprometo para avanzar mi posición. Me ajusto porque eso me ayuda a lograr mis objetivos. Si es una de esas situaciones de negociación transaccional, lo convertimos en una proposición de sí entonces.
Así que no estoy cediendo mi puesto gratis. Digo que si te doy esto, entonces tú me das aquello. Así que no estoy cediendo terreno. Por eso es vital entenderlo. Si eres una persona complaciente o la amable, a menudo sentirás la obligación de cargar con el peso de la situación. Estoy siendo razonable al hablar. Así que no estamos llegando a un compromiso porque sea lo correcto. Estamos llegando a un compromiso porque sentimos resistencia y decimos, oh, tal vez debería ceder en algo. Así es, tal vez debería ceder en algo. Pero en una negociación nunca puedes intercambiar esencia por emoción. Y esto es a lo que me refiero. Así que cuando hablamos de intercambiar esencia por emoción, no voy a rendirme sobre algo solo porque siento alguna cosa. No pienso entregarte nada simplemente porque tú sientas algo. A menudo cedemos de forma inapropiada en las charlas por no saber gestionar la presión. Debemos identificar si esa presión nos empuja a abandonar nuestra postura indebidamente. Así que piensa en esto en términos de, ya sabes, cómo funciona una olla a presión. La presión simplemente sigue, sigue y sigue, pero tienes que tener alguna manera de liberar la presión, porque si no lo haces, así es como también se hacen las bombas. Las ollas a presión pueden cocinar alimentos y también podrían usarse para fabricar bombas ilegales, ¿verdad? Así que tenemos que encontrar alguna forma productiva de liberar esa presión. La gestión de emociones es fundamental, ya que así evitamos volvernos agresivos. Podríamos estallar o, por otro lado, seríamos pasivos y cederíamos ante la presión. Esto deja una resaca emocional donde, al ser agresivos, logramos el objetivo, pero despertamos sintiendo que fuimos crueles, dañando la relación. O cedemos demasiado y decimos, vaya, ahora puede que haya aliviado esa presión en su momento, pero cedí una posición que ahora no puedo recuperar. Tenemos que hallar la forma de liberar la presión. Quiero encontrar una forma de liberar la presión que no sea una señal evidente para los demás. Algunas personas pueden tamborilear los dedos o tener tics. Lo que yo prefiero hacer, que nadie puede ver, es mover los dedos de los pies dentro de los zapatos. Nadie mira ahí, así que convierto esto en una especie de meditación táctil con mis pies. Encojo los dedos de los pies para liberar presión, medito concentrándome en mi respiración y así me libero. Esto me funciona a mí, pero tú debes hallar lo que te sirva a ti. Porque si no entiendes cómo manejar la presión, entonces la otra parte puede aprovechar esa presión para obtener concesiones de ti, de manera inapropiada en estas conversaciones. Otra cosa que sucede es que cuando estamos muy emocionales, por ira, tristeza o presión en el momento, podemos no saber qué hacer. Cuando estamos inundados de cortisol, la hormona del estrés nubla nuestro juicio. Creo que es importante ser lo suficientemente humilde para notar que no estás en tu mejor momento. A veces lo mejor es tomarte un descanso, así que simplemente necesito tomarme un respiro, dame un segundo para pensar bien esto. Eso podría ser solo 10 segundos en ese momento. Aquí tienes un pequeño consejo como abogado. ¿Viste cómo los abogados algunas veces en los dramas televisivos dicen, ¿debo llamar a mi cliente? Quiero decirte algo, la mayoría de las veces no estamos llamando a nadie. Solo necesitamos averiguar qué hacer a continuación. Otra cosa que puedes hacer es esto. Valora el avance y pide un momento para pausar. Solo oye, escucha, hemos avanzado mucho y debo pensarlo. Volvemos más tarde hoy o mañana para terminar, porque este es el punto. Cuando se trata de estas negociaciones, solo piénsalo. Desde esta perspectiva tan simple. No puedes volver a meter la pasta de dientes en el tubo. A veces dices ciertas cosas y no puedes retractarte. Si dices que sí en el momento, luego es muy difícil decir que no. Así que tenemos que darnos el tiempo y el espacio para pensar. Si no confías en pensar con claridad en el momento, detente. Parar es más seguro que cometer un error irreversible. Puedes hacer un par de cosas sencillas para mentalizarte antes de negociar. Prueba esto, aunque sea contraintuitivo. Actividad cardiovascular. Y sé que no esperabas que fuera por ahí porque técnicamente eso eleva tu ritmo cardíaco. Así que no estoy diciendo que hagas una actividad cardiovascular intensa 3 minutos antes de una negociación, pero tal vez media hora o 60 minutos antes. El ejercicio ligero realmente ayuda. Puede ser algo tan simple como subir y bajar las escaleras, dar un paseo afuera. Antes de grabar esto, empecé a hacer algunas flexiones.
Ayuda a que estés más alerta antes de la conversación. Lo otro que puedes hacer es empezar a concentrarte en tu respiración, empezar a sintonizar con tu cuerpo. Hay mucho conocimiento corporal que muchas veces no se valora en estas conversaciones. Solemos ver estas conversaciones como actividades mentales. Pero a veces, si logras sintonizarte con tu propio cuerpo, tu cuerpo te dirá cosas sobre ti que tu mente no logra reconocer. Así que, al meditar y preguntarte, bien, ¿cómo se sienten los dedos de mis pies? Mis tobillos, mis pantorrillas, mis rodillas y así sucesivamente hacia arriba. Es como un tipo de escaneo corporal. Ahora bien, eso te calma, pero también te ayuda a sincronizarte con tu cuerpo. Así puedes conectarte con tu mente y cuerpo antes de la charla. Estas son cosas muy sencillas. Si te sientes impotente en estas conversaciones, escucha música que te motive. Cuando me preparo 1 hora antes de negociar, ya no me hace falta revisar mis notas. Ya hice ese trabajo. Voy a escuchar algo de música motivadora y entraré en sintonía para empezar a fluir un poco. Porque si me meto demasiado en mi cabeza, no rindo. Me estoy enfocando demasiado en mis propios pensamientos y puedes sobrepensar y el sobrepensar también puede frenarte, así que solo quiero que te des permiso para hacer lo que te haga sentir bien en la conversación. Y eso se verá diferente para ti. Se verá diferente para otras personas, pero solo sé honesto contigo mismo y siéntete bien tan bien como puedas al entrar en la conversación. Aquí tienes algo fuera de lo común que puedes usar para convertir la vida cotidiana en práctica. Porque no solo vas a tener detonantes en tus conversaciones cotidianas, vas a tener detonantes en todos los aspectos de tu vida. Si te estás preparando por la mañana y se te cae algo, normalmente pones los ojos en blanco. Esta vez te das cuenta de que va a haber un poco de frustración. Voy a detectar eso desde el principio. Supongamos que caminas por tu habitación y te golpeas el codo. Vas a encontrar una manera de minimizar tu reacción. Aquí tienes otro ejemplo. Una vez, enseñando a mi hijo de 3 años a cepillarse, en plena rabieta, era casi imposible lograr que lo hiciera. Lograr que no se comiera la pasta dental, sino que la escupiera. Pasé meses tratando de enseñarle eso. Por primera vez, en medio de un berrinche, aprendió a escupirla, no en el lavabo, sino en toda mi cara. Dije, Kwame, esta es una oportunidad para practicar el manejo de las emociones. Así que simplemente me calmé, respiré hondo y no respondí. Y aquí está el asunto. Cuando aprovechas estas oportunidades cotidianas para practicar, entonces, cuando llega la conversación real, ya estás preparado. Simplemente tiendes a reconocer estos detonantes rápidos y a decir, esto es mucho más fácil que un niño de 3 años escupiéndome en la córnea y puedo manejarlo, ¿verdad? Así que no pienses en esto solo como una práctica de negociación o una práctica de conversación. Esto es cuestión de estilo de vida. Si aprendes a hacer esto en tu vida cotidiana, estas charlas son mucho más fáciles. La semana pasada estuve en Italia en la boda de un amigo. Al llegar a mi Airbnb tras la celebración, me di cuenta de que había perdido mi llave en algún lugar. Así que mi primer pensamiento fue, está bien, voy a mantener la calma. Mi segundo pensamiento fue, voy a encontrar esta llave. Así que regresé sobre mis pasos para buscarla. Pasé las siguientes 2 horas y media en medio de la noche por las calles de Italia tratando de encontrarla. Ante cualquier frustración me decía, Kwame, mantente enfocado, y esto es lo que más me ayuda. Para mí, veo estas situaciones como oportunidades para agradecer. Si tenemos una conversación de alto riesgo y las cosas no van bien, recuerda que una versión de ti mismo rezaba por estar en esta posición, por la oportunidad por la que ahora estás luchando. Así que cuando sientes frustración, siempre hay algo por lo que estar agradecido. La otra cosa que hago es pensar en el futuro, la versión futura de ti mismo, mirando hacia atrás en este momento. ¿Qué los haría sentirse muy orgullosos? ¿Qué querrían que hicieras? ¿Y qué hace que esto sea una gran historia, verdad? Así que en ese momento me digo, hombre, si encuentro esta llave, será una historia excepcional. ¿Y ahora encontré la llave? No la encontré, pero lo intenté y mantuve la calma. Pero bueno, escuchen, usé mis recursos. Llamé a un amigo y me ayudó, me rescataron. Y aquí está la cuestión, no se obtienen puntos extra por no utilizar los recursos que se tienen a mano. Y muchas veces, cuando intentas la opción A, tienes que pasar a la opción B y a la opción C.
Y no es un sacrificio. No es malo tener que hacer el ajuste. Es una señal de tu flexibilidad intelectual y emocional. Así que cuando ves estas oportunidades para practicar, el mundo se vuelve más divertido. Incluso cuando las cosas van mal, ahora solo tienes que decirte a ti mismo: bueno, cuanto más difícil se ponga esto, mejor será la historia. En mi caso, utilizo estas conversaciones para el autodescubrimiento. Muchas veces te sorprenderá lo que realmente te detona. Así que, al reconocer que algo me molestó, lo uso como una oportunidad para aprender mucho más sobre mí mismo, y luego trato de averiguar cómo puedo hacerme más fuerte en esa área específica. Si alguien hiere mis sentimientos, puedo decir: reconozco fragilidad en mí. Después puedo escribir en mi diario para entender mi reacción y por qué lo que dijeron tuvo ese efecto. Si trabajo para fortalecerme en ese aspecto, podré sentirme mejor. La próxima vez, cuando la persona diga algo así, yo puedo prepararme para ello, porque lo más probable es que volvamos a interactuar con las mismas personas en el futuro. Así que si dicen lo mismo que me lastimó en el pasado, ahora, la próxima vez ya no me va a sorprender, voy a estar preparado. Haré el trabajo necesario para que esta vez esté listo. Al tomarme el tiempo de escribir en un diario durante estas conversaciones, quiero enfocarme de nuevo en las cosas que hice bien, pero también en las que hice mal. ¿Cuáles son las cosas que sentí? Y luego, ¿qué trabajo personal puedo hacer para asegurarme de no sentirme igual en la próxima conversación? La mejor cosa que puedes hacer para mejorar tu capacidad de comunicarte es mejorar tu habilidad para manejar las emociones. Hicieron un estudio realmente fascinante en psicología deportiva, donde investigaban a los atletas que eran catalogados como clutch. Entonces, los atletas clutch son aquellos que rinden mejor bajo presión. Y lo que la gente suele pensar es que ellos rinden mejor bajo presión, que se crecen ante la adversidad. Pero lo que encontraron fue esto: no es que realmente mejoren bajo presión, es que todos los demás simplemente empeoran. Así que la capacidad de rendir bajo presión es simplemente la habilidad de manejar tus emociones lo suficientemente bien como para no empeorar cuando las apuestas son altas. Y cuando se trata de estas conversaciones difíciles, no es que no sepas qué hacer o decir, es que no puedes hacerlo o decirlo cuando realmente importa. Así que, cuanto mejor puedas manejar tus emociones, mejor te irá en estas conversaciones difíciles. Algo que es útil entender es la diferencia entre paranoia y pronoia. La paranoia es la creencia de que todo va a salir mal, que todo está en tu contra. Pero la pronoia, por otro lado, es la creencia de que todo está funcionando a tu favor. Y algunas de las personas más exitosas son solo un poco delirantes. Y cuando se trata de estas conversaciones difíciles, yo tengo esta creencia. Digo que tengo las habilidades necesarias para conectar y persuadir a cualquiera bajo cualquier circunstancia. Ahora, ¿es eso cierto? Tal vez. Sí o no, pero a esto lo llamo una ficción útil. Es un placebo que me he dado voluntariamente y me ha puesto en una posición de ganar cuando todo parece indicar que debería estar perdiendo. Así que para mí he adquirido el hábito de arrebatar la victoria de las fauces de la derrota y se convierte en un juego. Y una vez que empiezas a hacer esto, cambias toda tu mentalidad, porque en vez de jugar para no perder, empiezas a jugar para ganar. Y ahora la vida y esas conversaciones difíciles se vuelven mucho más divertidas. Resaltemos esto con uno de mis estudios favoritos que dividió a la gente en dos grupos, unos afortunados y otros desafortunados. Su tarea era contar el número de fotografías en un periódico. Los participantes afortunados completaron esto en unos pocos segundos, pero a las personas que se identificaban como desafortunadas les tomó muchos más minutos. ¿Cómo y por qué? Mientras ibas revisando el periódico, en la página 2 había un mensaje grande y en negrita que decía: deja de contar. Hay 43 fotografías en este periódico, y las personas que se identificaban como afortunadas vieron esto porque ven el mundo de manera diferente. Cuando te ves a ti mismo como afortunado, empiezas a ver oportunidades donde otros solo ven desafíos. Cuando te ves a ti mismo como hábil, ves oportunidades donde otros solo ven desafíos. Así que cuando empiezas a adoptar esta creencia de que puedes conectar y persuadir a cualquiera bajo cualquier circunstancia, eso te lleva a ponerte en situaciones y tomar decisiones que te permiten conectar y persuadir a cualquiera bajo cualquier circunstancia.
Y cuando llevas esa energía a la conversación, la otra parte lo siente. Es una de las cosas más poderosas que puedes hacer en lo que respecta a tus habilidades en estas conversaciones difíciles. En tu cuaderno de notas, quiero que pienses en tus conversaciones pasadas y reflexiones sobre lo que te molestó. ¿Qué te tomó por sorpresa? ¿Qué te frustró? ¿Qué te hizo enojar? Escribe esas cosas y empieza a comprender tus detonantes. Luego, trabaja en ti mismo para que sean cada vez más pequeños. Porque al controlar mejor tus emociones, tus habilidades podrán salir a relucir cuando más las necesites. Así que tómate el tiempo, conócete a ti mismo, haz ese trabajo interno. Eso puede encaminarte a ser tu mejor versión cuando más importa. Tras aprender a gestionar tus emociones y escribir en un cuaderno de notas para entender tus detonantes y qué puedes hacer al respecto, podemos pasar a la lección 3, aprender a amplificar la humildad.